Una de las maneras de hacer las cosas al revés es cuando se supone que tienes que estar vestido, estar desnudo. Bienvenidos amigos del váter, último váter de esta temporada. Estoy súper contenta, tiramos el váter por la ventana. Tenemos un invitado que no se lo imagina nadie. Es cómico, guionista, cantante, últimamente. Es amigo, es genial. Ignatius Farray. Alright. Soy Ignacio Farray. ¿Cómo estás, Ignatius Farray? Muy bien. Bien. Te siento como un poco raro, tal vez sea porque estamos ahí en compartimentos distintos, tenemos esto de confesionario. Bueno, habitualmente esa es la sensación que la gente tiene conmigo. Me notan un poco raro. Estoy bastante relajado contra pronóstico. Ah, bien. Entonces, Sí. que estés relajado me relaja. ¿Cuál es tu relación con la ilustración en general? Yo lo primero que quise ser fue pintor. Empecé a pintar cuadros al óleo con 12, 13, 14 años y a partir de ahí cuesta abajo. Mi aspiración final era la de ser pintor, esto lo digo en serio. Y en casa de mi abuela en el pueblo, ella tenía arriba una guardilla y yo me la apropié. Mi abuelo había fallecido en aquella época y yo empecé a vivir con mi abuela para que ella no estuviese sola. Y yo empecé a ponerme la ropa de mi abuelo. Mi abuelo también pintaba. Mi abuelo también pintaba y escribía poesía. Y yo un poco me sentí como que tenía que continuar ese camino y empecé a ponerme la ropa de mi abuelo. Mi abuela me vestía con la ropa de mi abuelo. Yo iba al instituto del pueblo, me acuerdo con esos jerseys, esos pantalones, y me empecé a dejar barba, que me empezó a salir barba en aquella época. Yo creo que yo fui el primer hipster. El primer hipster. En Malasaña todavía no se estaba viviendo eso. Estamos hablando de mediados de los 80, finales de los 80. ¿Y por qué dejaste de ser tu abuelo? No es que dejase de ser mi abuelo, dejé de pintar, pero el ansia de darle una vueltita a las cosas, de no quedarme con lo obvio, digamos que para bien o para mal, eso sí que permaneció. Para mal, más bien. Bueno, ahora lo que vas a dibujar, lo que vas a ilustrar como consigna, lo que vos tantas veces llamás el fuego de la comedia. El fuego de la comedia. Como a vos se te represente este fuego de la comedia del que seguramente en algún momento nos vamos a detener a hablar. Vale, y lo tengo que hacer rápido. No, lo haces en el tiempo que estemos charlando. Vale, mientras estamos charlando. Ok. Bien, quiero que hablemos un poco de los ladrones de guante blanco. Referido a los artistas, ¿es bueno ser un ladrón de guante blanco, esa persona que se nutre de manera prolija, no un saqueador impulsivo, sino se va nutriendo y va robando y lo va incorporando a su propia creación? Te entiendo. La verdad es que no sé si lo estás planteando como si existiese la opción de elegir. Es que realmente no puedes elegir, es que no hay otro camino. Entonces yo creo que no hay otra manera que fingir y fingir hasta que te salga de verdad. No hay otra manera de actuar, no solo en la comedia o en las artes, sino en la vida en general. Desde que tenemos la conciencia de que estamos perdidos, hay dos maneras de estar en el mundo. Una es estar perdido y otra es saber que estás perdido. Entonces, desde que tienes conciencia de eso, lo único que puedes hacer es buscar algún patrón, de una manera prefabricada, artificial y bastante torpe, buscar alguna pauta de comportamiento que te pueda ayudar como si fuera una muleta. Porque realmente, como te digo, al estar perdidos, básicamente estamos ciegos. Necesitamos ese apoyo para echar a andar. ¿Y desde cuándo vos crees esto que me estás diciendo? ¿Cuándo fue que vos descubriste que no podías elegir en realidad? Nietzsche decía una frase que decía que yo solo hablo para los que ya saben de lo que voy a hablar. Yo solo hablo para los que ya saben lo que voy a decir. Y en ese sentido parece ridículo, pero realmente si uno lo piensa, desde su más tierna adolescencia, uno siempre pensó lo mismo. Lo que pasa es que entonces no tenías la confianza en ti mismo como para asumir que eso realmente era tu verdad íntima. Lo veías como un pasajero, como un pensamiento pasajero más. Y cuando pasa el tiempo, vas cogiendo confianza. Básicamente es una confianza que se forja a medida de que el camino se va estrechando.
A lo largo de la vida, el camino, en vez de hacerse más amplio, se va estrechando. Entonces tú ya no tienes tantas opciones, tú ya no tienes tanto donde elegir, porque el camino se va haciendo más estrecho cada vez. Claro. Entonces, al hacerse más estrecho, es más fácil ver lo que para ti es esa verdad íntima. En cambio, en la adolescencia, esa verdad se te presentó igual, tú ya eras consciente de esa certeza, pero no le dabas mayor importancia porque se te presentaba dentro de un horizonte muy amplio donde existían muchísimas más opciones. Muchísimas más opciones que según vas viviendo te das cuenta de que eran falsas, eran ilusiones, básicamente. Al final solo se quedan esas pocas verdades que tú ya tenías desde la adolescencia, pero no es hasta que ya es demasiado tarde, que tú ya eres una persona más bien vieja, que te das cuenta de que esas eran tus verdades y que tú ya las sabías, a lo mejor con 12, 13, 14 años tú ya eres consciente de eso, pero todavía no tenías la confianza en ti mismo suficiente como para darte cuenta de que esa era tu naturaleza, tu verdad íntima. No sé si me estoy explicando. Sí, pero vos no sentís que el pensamiento va mutando muchísimo. No diría yo que va mutando, pero sí es verdad que nunca te lo puedes tomar en serio del todo, porque entonces sí que estás perdido. Claro. En el fondo de eso se trata la comedia. La comedia se trata de no tomarte a ti mismo demasiado en serio. Entonces, a pesar de que la autenticidad de esos pensamientos está ahí, tú no te puedes tomar esos pensamientos muy en serio, porque entonces, desde el punto de vista de que te tomas a ti mismo demasiado en serio, ya se pierde la comedia. Digamos que uno debe ser consciente de que esos pensamientos, la autenticidad y realidad de esos pensamientos consiste en que son básicamente hechizos. Hechizos en el sentido del hechizo que te puede hacer una bruja. Por ejemplo, en Macbeth, al inicio de la obra, unas brujas le dicen a Macbeth cuál va a ser su destino. Sí. ¿No? Y esas palabras de esas brujas ejercen sobre él una especie de fuerza que él se cree realmente que ese es su destino. Claro. Y hasta que no lo termina cumpliendo, hasta que no termina convirtiéndose en rey de Escocia, no para. Y no escatima en todos los crímenes que tiene que cometer hasta llegar a convertirse en lo que él pensaba que era su destino. Claro. Entonces debemos ser conscientes de que esos pensamientos no son más que un hechizo sobre nosotros, son unas ilusiones, pero, y esto es lo triste, es que no tenemos nada más. Es que en la vida no tenemos nada más que hechizos, ilusiones, es que es lo que hay, es que no tenemos nada más certero a lo que agarrarnos. Es verdad que estamos hechos del material del que están hechos los sueños, y eso es así, y hay que aceptarlo como es. Hay que aceptar que el material del que están hechos los sueños no es precisamente el material más consistente del mundo. Entonces eso va mutando, eso va variando, y tienes que aceptar que esa es la naturaleza de ti mismo. La naturaleza de ti mismo es básicamente estar continuamente en el alambre de la incertidumbre, en el filo del abismo. Porque no hay otra realidad. Mucha gente piensa que el drama de cada persona y los dramas de la historia suceden cuando la gente no cree en nada. Y si lo piensas, es justo al revés. Es cuando la gente cree en algo, es cuando pasa lo peor. Tanto a nivel personal como a nivel Cuando se aferra, querés Exacto. decir, se aferra tanto que... Cuando nos aferramos a una ideología como si eso constituyese nuestro propio ser, ahí es cuando la gente cae en un comportamiento fanático que le puede llevar a cometer cualquier tipo de crimen. Entonces, realmente cuando suceden las grandes catástrofes de la historia es porque la gente creía en algo. Creía en algo de manera irreflexiva también. Bueno, simplemente se creía lo que eran tan solo pensamientos. Claro. Es lo que le pasó a Macbeth. Macbeth, en ese sentido, acaba convirtiéndose en un criminal. Y él acaba apaleado y apedreado a manos del pueblo. Cuidado con esto, como pienso yo que debería terminar cualquier cómico que se respete a sí mismo. Pienso que estamos en una época demasiado blanda, que llamamos democracia o como la llamemos, pero en la Edad Media el destino de un cómico sería morir apaleado y apedreado a manos del pueblo y morir, como nos merecemos, siendo conscientes de las monstruosidades que hemos cometido al haber elegido la comedia como nuestro oficio y en ese sentido morir sabios. Eso te iba a decir. Por ejemplo, vos decís que un artista, un cómico, no tiene que pertenecer del todo, o no tiene que pertenecer a la sociedad. Digamos, que no tiene que amoldarse a la sociedad. Claro. Pero vos no sentís que en determinado momento eso te gana la pulseada y vos terminás amoldándote. ¿Cómo haces para renovarte cada X tiempo
y volver a impulsarte hacia afuera, digamos. Hombre, uno debe ser consciente de lo que hay. El sitio de un cómico está en los márgenes. Porque pienso que los cómicos, igual que los artistas, igual que los médicos, todos provenimos de la misma raíz, que es el chamán. Sí. En una sociedad, antropológicamente hablando, en una sociedad primitiva existe la figura del chamán. A lo largo de los siglos esa figura empieza a desgranarse, sí, y una de esas ramificaciones es la comedia. Pero el chamán no es más que una persona que tiene cierta posición en la tribu, pero en el fondo es una especie de esclavo, porque en el fondo la tribu recurre a él cada vez que quiere conseguir algo. Y sí, es bonito porque le otorgan al chamán el privilegio de creerse con esa importancia, con esa distinción, pero en el fondo no se le permite formar parte de la sociedad. Tiene que existía también lo de los cómicos de la legua, ¿lo conocías? En el siglo, eso que... Sí, en el siglo de oro, en el siglo XVII en España, los cómicos iban a entretener a la gente del pueblo, pero no se les permitía quedarse a dormir en el pueblo, tenían que dormir a menos de una legua de distancia del pueblo. Entonces, claro, eso es muy bonito, que a un cómico, por sistema, no se le permita formar parte de la sociedad. Eso garantiza que los cómicos nunca seamos aceptados, que eso me parece bastante sano. Lo sospechoso es cuando se le piden a un cómico opiniones sobre la situación social o política. Claro, bueno, eso es un error completo. Completo, pero vos también, es cierto, Ignatius, que vos hoy por hoy sí formás parte de un círculo y de por lo menos del círculo de la comedia, en un lugar bastante respetado. Sí, eso es muy bonito, yo siento eso con bastante cariño, sí, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Pero eso te iba a decir, ¿cómo haces para no quedarte ahí y no acomodarte ahí y ya no echarte a dormir la siesta? Bueno, tenés que reinventarte y volver... Tengo mis trucos para sabotearme a mí mismo. Claro. No sé, la verdad que en ese sentido es sano tirar tu mierda, o sea, tirar tu vida por el retrete. Claro. En ese sentido, todas las cosas que he podido conseguir en mi vida que considero que tienen un poquito valor, han sido porque en ese momento en mi vida estaba ciertamente llevada, no sé si consciente o inconscientemente, hacia las cuerdas, y yo me estaba encontrando en una situación vital de mierda. Y solo entonces reuní el coraje suficiente para hacer ciertas cosas que ahora considero las cosas más valiosas que tengo conmigo. ¿Te acordás de alguna cosa, una mierda grande que te hayas mandado, una cagada bien grande que te hayas mandado que quieras contar acá? ¿Te acordás de alguna que haya salido bien al final o como quieras? Bueno, no de una, sino son ya, cuando uno ya tiene cierta escuela, ya son comportamientos sistemáticos, ya no es una cosa de una tarde tonta, ya es un comportamiento de sabotearse a sí mismo durante años. Claro. Esto no es tan fácil de conseguir. Estamos hablando de fines de semana, emborrachándome yo solo y viendo porno, quiero decir. Hay un tiempo ahí, que hay una entrega. Eso no es una tarde que te coge con 2 copas de más. Eso es un sacerdocio, digamos, volviendo a lo de los chamán, es un sacerdocio. Es un sacerdocio. Uno se tiene que tomar la decadencia del patitismo como una religión. Hay 2 opciones, o reírse o rezar. Todos esos fines de semana que yo pasé emborrachándome y viendo porno, ¿quién me iba a decir a mí entonces que en realidad me estaba preparando para el confinamiento? Cuando llegó el confinamiento yo ya tenía los deberes hechos. Yo ya llegaba con primero del Apocalipsis aprobado. Escuchame una cosa, ¿cómo es entonces tu proceso creativo en ese sentido? ¿Tomás algo de todo eso? Dosis de fracaso, pastillas de... Claro. No, mi modus operandi... mi modus operandi es eso. Básicamente, tan pronto tengas un pensamiento, ríete de él. Sí. Y luego intenta convertir tu vida en lo suficientemente de mierda como para que eso se convierta en un estímulo. Bien. Ahora, y hay algo que en el váter pasó mucho, que casi todos los cómicos dijeron, y los no cómicos también, los artistas en general, que era
abrazar el fracaso primero. Es que eso es una verdad íntima de cualquier cómico, porque hay pocas profesiones en las que uno fracase tan continuadamente como en la comedia. Entonces hay pocos oficios que te preparen para el fracaso tanto como la comedia, y yo creo que por eso hay una especial camaradería entre nosotros, porque todos sabemos a las mierdas que nos enfrentamos y en las mierdas en las que hemos estado la mayor parte del tiempo. Entonces eso al final crea una especie de fraternidad, de hermandad. Hace poco vi un documental sobre el Comedy Store, el Comedy Club este de Los Ángeles. Y el cómico, digamos, más legendario de todas las épocas y que era un habitual del Comedy Store en los años 80 era Richard Pryor. Sí. Entonces Richard Pryor era el cómico más admirado de aquella época, pero atención, llegaban cómicos jóvenes, se dirigían al Comedy Store a ver a Richard Pryor y se encontraban con un cómico fracasando. Un cómico que no le salía una actuación especialmente buena, que le salían actuaciones mediocres. Entonces todos los cómicos novatos decían, joder, y este era el famoso Richard Pryor. Entonces los otros cómicos más veteranos les decían, precisamente por eso. Dice, Richard Pryor es de todos nosotros el que menos miedo le tiene a fracasar arriba del escenario. Todos nosotros tenemos un pudor demasiado desarrollado para fracasar, nos da un poquito de vergüencita. Entonces intentamos parapetarnos detrás de una trinchera para evitar esos momentos. A última hora siempre sacas algún chiste, que tú sepas que este funciona, te intentas refugiar detrás de algún lado. Y Richard Pryor se subía al escenario a tumba abierta. Lógicamente la mayor parte de las veces fracasaba. Pero precisamente por eso, por fracasar, sacaba conclusiones. Cuando todo sale bien, no reflexionas, pero cuando todo sale mal, tú reflexionas sobre qué ha ido mal. Entonces reflexionaba Louis C.K. a propósito de esto, que cuando celebramos una fiesta, luego nadie se para a pensar por qué todos nos lo hemos pasado bien. En cambio, cuando se comete un crimen, llega la policía e intenta averiguar qué coño pasó allí. Pues lo mismo con un fracaso. Cuando tú fracasas arriba de un escenario, lo mejor es que ni siquiera puedas dormir esa noche, que tú intentes ver qué mierda pasó, simplemente porque sientes vergüenza. Mientras haya vergüenza, habrá esperanza. Y mientras sientas vergüenza, habrá la posibilidad de mejorar. Una de las preguntas obligadas del váter es tus 3 categorías porno. ¿Mis 3 categorías porno? Sí, favoritas. Hostia. Fíjate que no me gustaba, bueno, nunca me había gustado, no le encontraba la gracia. ¿No? ¿Y cómo se llama? El BDSM. Ahora me gusta bastante. El BDSM. Le encuentro, fíjate, un punto meditativo. No me extraña que venga de la cultura oriental. Y para empezar, si te gusta estar incómodo, el BDSM es ideal. Es verdad. Sí, por eso te digo que es una manera de enfrentarse al dolor. Sí. En la meditación, digamos, llegamos a tener esa conciencia de lo que sucede. Y el dolor, por supuesto, es una de las cosas que suceden en el mundo. Entonces, intentar crear alrededor de eso una estética me parece bellísimo. El dolor, el placer, la excitación son cosas que suceden. Y pienso que hay determinadas prácticas sexuales refinadas que meditan sobre eso, que en el fondo se convierten en una especie de meditación sobre el placer. Claro, claro. Y el placer, al tener esa frontera quizás con el dolor, reflexionar sobre esa frontera puede ser muy, muy estimulante. Porque hay un momento en el que esas fronteras pueden llegar a desaparecer. Por ejemplo, cuando tú meditas y te das una ducha de agua fría, esa agua fría en principio te causa rechazo. Pero si tú encuentras de alguna manera la fortaleza para afrontar esa ducha de agua fría, el agua sigue estando fría, pero tu manera de relacionarte con ese agua fría ya es distinta. Habitualmente confundimos dos conceptos, y es el concepto del esfuerzo y el concepto de la entrega. Muchas veces se dice que es lo mismo, como diciendo, este deportista se esforzó al máximo, o este deportista se entregó al máximo. Y yo creo que casi es lo opuesto. Por ejemplo, un artista nunca se esfuerza, pero siempre se entrega. Sí, correcto. En ese sentido lo digo. Y en el sexo, esa entrega es un componente básico. ¿Sabes qué pasa? Que vos ya no haces fuerza, ya no haces, como ya no estás en pose, sino lo que haces es relajar. Y cuando relajás, cuando relajás la mente, cuando relajás el cuerpo, es cuando el cuerpo reacciona. Le das lugar a la reacción natural del cuerpo. Muy bien dicho. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pones a la mente en su sitio y en cambio otro tipo de sensaciones o de sentimientos empiezan
a salir a la superficie, porque muchas veces el pensamiento nos nubla todo lo demás. Todo. Entonces muchas veces le damos un lugar de protagonismo a la mente que no le corresponde. Fue un poco lo que sucedió con los animales en el confinamiento, que de repente, como todos estábamos confinados, la naturaleza se abrió paso. Y en los mares empezaron a haber tiburones, o en las ciudades empezaron a pasearse ciervos. Sí. Fauna que no debería estar ahí, de repente se abrió paso. Un poco pasa lo mismo cuando decidimos de relegar el pensamiento y colocarle en su justo término y que otro tipo de sensaciones se puedan abrir paso. En el sexo sucede eso, pero siempre muchas veces ese tipo de conceptos antagonistas, esas oposiciones en el fondo se complementan. No te digo ya de dolor o placer, sino por ejemplo, para mí lo contrario de la comedia, por ejemplo, no es el llanto. Lo contrario de la risa no es el llanto, lo contrario de la risa sería el miedo. El miedo. Entonces el miedo te paraliza, en cambio la risa te da una sensación de libertad, una ansia de libertad. Aunque luego esa libertad sea un espejismo, pero te da esa ansia. Sí, entonces, porque... esa relación entre el miedo y la risa son como las dos caras de la misma moneda. Sí, porque lo importante, digamos, no es tanto ser gracioso, sino estar en estado de gracia. Llorar también es estar en estado de gracia porque estás comulgando con una emoción. Sí. En el fondo son emociones muy básicas. Claro. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, que vi un montón de pornografía, ahora que me preguntaste acerca de las categorías del porno. Sí, que me dijiste una sola, quiero dejar anotado que me dijiste todavía una sola, te faltan dos. Bueno, dije esa, ¿no? La del BDSM. BDSM, sí. Y luego, no sé por qué, me dio por pensar que es una cosa muy graciosa, una persona desnuda. Ah, sí. Una persona desnuda es algo muy de risa, porque es una cosa que le lleva a la contraria a las convenciones, a los clichés. Entonces, yo llegaba a fantasear, fíjate, creo que todavía no hay una categoría con esto. El Padrino, pero todo el mundo desnudo. Todo el mundo desnudo. Lo mismo, el Padrino, las tres partes del Padrino, los mismos diálogos, pero la gente desnuda. ¿Y no te pasa lo mismo? ¿Nunca soñás que estás desnudo, por ejemplo? Que no existieran actos sexuales más allá de eso. Sí. Entonces, digamos que el desnudo en sí mismo es un acto contracultural. Perdóname que te interrumpí. No, sí, era justamente eso, que si no soñaste alguna vez con estar desnudo, por ejemplo, y estás hablando con tu... a mí me ha pasado estar soñando, hablando con mi papá, por ejemplo, yo estoy desnuda y digo, bueno, no sé, ¿será que ahora se hace así? ¿Cómo? ¿Entendés? Yo estoy soñando que estoy desnuda. Tú estás soñando que estás desnuda. Sí. ¿Y? Y estoy hablando al mismo tiempo con mi papá, pero Vale. hago las cosas de la casa. Pero tú estás hablando con él Sí. delante de ti desnuda, y tú desnuda. Sí. Eso me parece bellísimo. Hay Claro. una película de Buñuel, El fantasma de la libertad, que yo creo que, por otro lado, ese título es una muy buena definición de lo que es la comedia, El fantasma de la libertad. De repente él entra a una habitación y en esa habitación hay una chica tocando el piano. Y no sucede nada más allá de eso. Está tocando el piano desnuda, porque hace mucho calor. Entonces simplemente que con toda naturalidad esa chica esté tocando el piano desnuda, lo convierte todo en algo mágico. Y ya te digo, más allá de cualquier deseo sexual más o menos retorcido, está más allá de eso. Es simplemente que no es lo normal. Que no es lo normal que te encuentres, que abras una habitación y esté alguien tocando el piano desnudo. No. Entonces, como no es lo normal, ya es gracioso. Hay una tribu apache, esto sale en la película de Pequeño Gran Hombre, en el que hay una figura denominada por toda la tribu de un indio que tiene que hacer las cosas al revés. Sí. Y ese sería el cómico de la tribu. Tiene que montar a caballo al revés, todo lo que hace lo tiene que hacer al revés. Una de las maneras de hacer las cosas al revés es cuando se supone que tienes que estar vestido, estar desnudo. En ese sentido. Y ya te digo, y eso me parece una especie de sublimación del sexo. Y la otra cosa que tampoco he encontrado yo, es bonito, ¿eh? Es bonito cuando tú tienes un fetiche que no existe en el mundo real. ¿Verdad? Porque cuando tú tienes un fetiche y ya ves que incluso han llegado a ser categorías de porno sobre eso, tú debes vivir eso como una derrota y como un fracaso. ¿Sabes? Como diciendo, el sistema me ha visto venir y me estaba esperando con la escopeta cargada. Sí, Entonces mi deseo claro, no mi existe, deseo está es que en el conducido. mercado de la pornografía, Claro. y más allá de eso, en el mercado en general del capitalismo, no existan productos que a mí, por lo que sea, me gusten. Porque Claro. eso significa que el sistema me ha predicho. Claro.
Sí, significa que yo, para empezar, soy predecible, que eso es bastante ya humillante, y más allá de eso, que el sistema me ha predicho. Entonces, eso es una derrota personal. Entonces, yo quiero que en el mercado no existan cosas que a mí me gusten. Bien. No digo no consumir, sino consumir solo cosas que te hayan ocurrido a ti. Bien. O sea, entonces tenemos BDSM, Entonces, el cine de BDSM, pero en el fondo es una derrota mía personal. bueno, pero alguna derrota había que ¿por tener. qué? ¿Por qué unos orientales decidieron investigar eso? Bueno, ahí está. Con el bondage y etcétera. Pero alguna Es una derrota cosa- había que haber. Entonces tenemos la derrota del BDSM. Es una derrota mía personal, Listo. que a alguien se le haya ocurrido ese tipo de cosas sin contar conmigo, pero Claro. Que no se te haya ocurrido a vos. que no se me Antes. ocurrió. En cambio, ese cierto tipo de nudismo que propongo, Sí. pienso que todavía no te lo puedes encontrar como una categoría pornográfica. No, Por sí, supuesto, existen escenas nudistas, Sí. pero réplicas exactas de lo que es una vida cotidiana. Pero fíjate que sí existen. Ahora que me doy cuenta. Me acuerdo de ver una película japonesa que era todo el mundo en la oficina haciendo sus cosas de oficinistas, pero todos desnudos. Mierda. Puto japoneses. Boludo, ya me había venido arriba un montón. Yo ¿Eh? ya estaba tipo, estamos inventando el cine Claro. porno. Y la otra cosa que yo, no sé Bueno. si tú, no sé, corrígeme Tulum, si a lo mejor tú también has fantaseado con esto. Yo, mientras veo pornografía, escribo relatos. No me excito sexualmente si eso no está por escrito. No, pero no sé, ¿eh? No, bueno, pará, dos cosas tengo para decir de eso. Uno, es que acá pasó mucho invitado que dijo que no se erotiza si el porno no tiene una trama. Y lo segundo es que tanto desde el Marqués de Sade a mí misma y un montón de gente, estoy segura que no debe ser la única, mucha gente se erotiza escribiendo. No sé si las dos cosas al mismo tiempo, es decir, Al mirando mismo porno tiempo. y escribiendo. Yo llegué a tener una mano masturbándome y otra mano escribiendo. Y otra mano escribiendo. Y las dos historias eran bifurcadas, o sea, la masturbación iba por una línea argumental y mi bolígrafo iba por otra. Iba por otra. O sea Y que- yo iba abriendo caminos. pero aparte una destreza absoluta de ambidiestro, porque... Bueno, o sea, habría que revisar esos manuscritos, también te digo. claro, Los renglones torcidos y la letra tortuosa. claro. No, pero sí, yo me inventaba, más que argumentos, que pienso que es un fracaso erótico, yo me inventaba situaciones, más que argumentos, situaciones. Ah, situaciones. Sí, situaciones. Bueno, situaciones... Situaciones, y yo interpretaba, fíjate, je suis Madame Bovary. Yo me metía en el papel de la chica. Yo escribía en primera persona: hola, me llamo Montserrat, tengo 37 años, soy profesora de matemáticas. Eran confesiones que yo escribía desde el punto de vista femenino. Je suis Madame Bovary. ¿Y cómo sentían tus personajes femeninos pornos? ¿Pero cómo se sentían? Sí. Pues empoderadísimas. Ya te lo digo yo. Muy bien. Bueno, Sí, no, no sé, eran situaciones eróticas que yo vivía en soledad de una manera bastante intensa, sinceramente. ¿especialmente en la cuarentena o en cualquier momento? En la cuarentena, pero bueno, esto me lleva acompañado toda la juventud, digamos. Toda la juventud. Toda la juventud. Yo esto lo hacía con los compañeros de piso, me acuerdo en la época de la universidad, Sí. desayunando viendo porno y luego ir a la universidad, a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. con la cabeza follada. Eso te iba a decir, nunca te Con la pasó mente follada entrabas de tú por la ver puerta. ¿Nunca te pasó ¿Eh? de ver tanto porno que en algún momento salías a la calle y decías, ¿por qué la gente no está cogiendo ahora? A veces me pasa. ¿Por qué no todo el mundo está en mi mismo mood? A mí me pasaba cuando estaba embarazada. y no Yo podía salía a la creer. calle y dije, ¿pero qué le pasa a la gente? Claro. Y que de repente estuvieran hablando dos y vos te quedar mirándote como, bueno, se besan, bueno, la estás tocando. ¿Y qué pasa cuando el humor causa gracia pero también incomoda? Causa risa pero también incomoda. Sí, pues igual que el sexo. Hay cosas que a lo mejor no. Como decía Woody Allen, dice, es sucio el sexo. Dice, si se hace bien, sí. Entonces, claro, la comedia no es una cosa bonita de ver. Comedy is not pretty. Algo que quieras vomitar acá en el váter. Vomitar.
Vomitar. Vomitar es la máxima expresión de lo que ya no tolerás más adentro de tu cuerpo, ¿verdad? Yo siempre vomito sobre mí mismo. Y por eso es importantísimo. Por eso, digamos que bueno, a mí no me importa tanto lo que la gente pueda decir. Por supuesto que si alguien que yo conozco y la considero una amiga o un amigo, de repente yo noto que le estoy defraudando con algo que yo he dicho o hecho, me siento mal. Pero si alguien anónimo, por ejemplo en las redes sociales, dice que yo soy un gilipollas, pues sinceramente yo no me voy a sentir demasiado afectado. Porque antes de que esa persona diga que yo soy gilipollas, seguramente yo ya me lo habré dicho a mí mismo. Claro. O sea, en ese sentido te digo que yo siempre vomito sobre mí mismo. Bien. Bien. Entonces, si ahora mismo los políticos en general están viendo que la gilipollez es algo rentable desde una estrategia política, comportarse desvergonzadamente y como un gilipollas les puede dar más votos y lo están utilizando como una estrategia en campañas electorales, bueno, pues yo considero que están usurpando nuestro terreno. Intrusismo laboral. que los cómicos habíamos llegado primero. Entonces yo ahora, porque ellos se hayan metido a ser gilipollas, no voy a ocupar la sillita del orden y de la responsabilidad, que tampoco está mal, pero no es a lo que yo había venido. Entonces yo voy a considerar que si ellos ocupan ese terreno de gilipollez, yo ahora tengo más margen aún para ser más gilipollas todavía. Me lo voy a tomar como un estímulo. Pues hay una cosa que yo odio profundamente. ¿Qué? Y es la gente sexualmente activa. Sí, pero... ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y luego, claro, querrás vivir tu sexualidad de una manera healthy. El tema del grupo de personas que se consideran sexualmente activas, sí, que afrontan la sexualidad desde la desinhibición, sí, que se vienen muy arriba porque son muy healthy, que tienen esa felicidad, que tienen una gracia natural para comportarse en la vida, porque no son nada torpes y tienen mucha desenvoltura. ¿Y que te da esa desenvoltura? Pues tener acceso a relacionarte con la persona que quieras compartir el sexo. Porque claro, si eres desenvuelto, sabrás hablar y llevar una conversación y serás muy fluido y eso te hace ser muy atractivo. Pues seguramente conocerás a otra persona que también sea muy desenvuelta y que también se siga al río y acabaréis follando los dos, ¿verdad? Y acabaréis formando una familia también muy healthy y muy desenvuelto y todos tendrán una gracia natural, ¿verdad? No serán torpes, no se atorarán cada vez que intentan explicar algún concepto. No, ellos se desenvuelven en la vida muy bien, ¿eh? Contra ese tipo de gente es contra la que lucho, Tulum. Mis actuaciones, si son algo, son atentados contra la gente healthy y sexualmente activa. Contra esa gente me manifiesto, contra esa gente vomito. Ahora, ¿me he explicado un poquito mejor ahora? Sí, más gráfico. En ese sentido, hay que vivir el sexo, pues, de una manera, pues como el que no sabe nadar e intenta mantenerse a flote en una piscina. En ese sentido, me da rabia la gente que se desenvuelve con esa soltura. ¿Quiénes que se creen que son? Bueno, escúchame, yo ya terminé mi dibujo. ¿Vos lo terminaste? Sí. Se puede dar por terminado. Quiero que lo muestres a cámara. No sé si el dibujo que te hice yo hace mucha justicia, pero bueno, le puse mucho corazón. Quiero que lo sepas ahora. El mío es la playa del Médano. La playa del Médano. Pero no, ahora me lo vas a mostrar. Pero pará. No me lo cuentes, que lo quiero ver. Agarrá el rótulo. No, no. El rótulo que tenés ahí al lado, agarralo. Y vas a hacer tu firma acá en el muro del váter. Ay. Muy bien, el grito sordo. Vení para acá, para este lado. Toda esta es la playa. Sí. Aquí empieza a ver ya esas aguas un poco... Me gusta el agua, como lo hiciste. Sí, un poco procelosa, un poco atormentada. Hasta los peces se quieren ir. Los peces se quieren ir. Entonces, aquí está la montaña, que es una especie de volcán en erupción. Sí. Entonces, nosotros no nos debemos contentar con quedarnos aquí, digamos que es la zona convencional de la vida. La zona de confort. La zona de confort, la zona más estándar. Digamos que esto es una trinchera vital. Claro. Nosotros debemos adentrarnos en el mar, como te decía antes, intentar mantenernos a flote, que no es fácil, intentar sacar la cabeza fuera para coger aire
y llegar hasta el volcán de donde surge el fuego, el manantial. Pero no puedes negar que hay que ser un poco healthy para hacer todo este recorrido. O sea, Pero- yo te acabo de hacer venir de allá hasta acá. Ya, pero te lo estoy describiendo como que esto conlleva... Simbólicamente. No es bonito atravesar este mar. O sea, no, O sea, yo... nadie te va a dar una medalla. Y este es para Coño. vos. ¡Ah! Qué bien dibujas. ¿Te gustó? Mucho. Espérate. Qué guapo. Joder, muchas gracias. ¿Te gustó? Sí, muy guapo. Te Gracias. dice que una camisa que yo imaginé que tenías, pero que no la tenés. Ah, vale. Sí, como verde a cuadros. Sí. No sé por qué pensé que tenías esa camisa. Bueno, Sí, no sé, pero me gusta. Con los pantalones cortos, sí, el rollo, ¿no? Intergaláctico. porque estabas hablando, sí, estábamos hablando algo de la energía en ese momento. Ah, vale. Claro, depende de qué, yo iba Sí, diciendo una cosa. me gustaría definirlo como en vez de la risa cómica, la risa cósmica. Oh, Es bonito. qué lindo momento. La risa cósmica. La risa Bueno, cósmica. ¿a vos te parece si, por ejemplo, nosotros sorteamos entre nuestros followers tu dibujo de la teoría Ah, claro, de puta madre. del fuego? Bueno, te voy a pedir que lo firmes. Y lo titulo a lo mejor. Sí, titulalo. Como el fuego firma, de la comedia, poner, ¿no? claro, lo que quieras mientras yo explico lo que tienen que hacer. Para ganarse ese dibujo lo que tienen que hacer es empezar a seguirnos en YouTube y en Instagram. Y vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Y el ganador se va a llevar el dibujo autografiado del mismísimo Ignatius Farray Muchas gracias. de El fuego de la comedia. Toda la teoría de todo el váter. Lo estoy poniendo mal, ¿verdad? Estaba poniendo el fuego de Ignatius. El fuego de Ignatius. Es que Ignatius significa nacido del fuego, en latín. ¿Verdad? ¿Lo dejamos así? Boludo, ¿en serio? No te lo esperabas, ¿No? Nacido del fuego. Ignatius. Por favor, síganos en YouTube. Esta temporada termina, pero nos vemos en la temporada siguiente. Síganos en YouTube, esta es la parte más horrenda que tengo que decir. Síganos en Instagram, síganos en Hostia. Spotify, Eso. en Inbox. Tengo 47, Y gracias- tengo 47 pero sentate años. acá. Claro, es que tengo insuficiencia venosa, tengo problemas de circulación, tengo miocardiopatía Gracias por hipertrófica todo, y esta postura no es la postura que me conviene.